compartir, nos ayuda muchísimo y sobre todo es que el tema lo vamos a hacer entre todos. Todos estamos haciendo el tema y todo lo que estamos participando pues nos va a ayudar. Hoy, como les decía, vamos a estar hablando de cuál es el lugar que te tocó tener en la infancia en tu familia. Vamos a hablar de cómo son los roles, de lo importante que era ese rol que tú tenías y cómo ese rol te marca ahora en la edad adulta. O sea, si tú fuiste una persona que cuidaba a los demás, una persona que siempre obedecía a los demás, una persona que siempre estaba preocupado por los hermanos. Ok, esa forma en que tú aprendiste a recibir y a dar el amor es la que ahora te puede estar marcando. Entonces, la idea de esta sesión es que puedas descubrir cada día un poquito más de ti y bueno, vamos a empezar por la reflexión del día de ahora, ¿va? Déjenme la abro, déjenme pongo mis lentes porque si no ya no veo. Aquí está. Listo. No sé si tú nos quieres ayudar, Erika, a leerla. Claro, 20 de marzo. Te inculcaron que postergar tu felicidad era un acto de amor. Durante mi infancia se me inculcó que postergar mis deseos y necesidades era un acto de amor y lealtad hacia la familia. Me decían que anteponer el bienestar de los demás era la forma de mostrar solidaridad y admiración. Y así aprendí a sacrificar mi felicidad para mantener el equilibrio familiar. Este mensaje, aunque nacido de un sentido de pertenencia, puede dar origen a patrones de codependencia que nos impiden a vivir de manera plena. Cuando el sistema familiar exige el sacrificio personal para evitar el rechazo o la desaprobación, se crea una dinámica en la que los individuos se ve relegada y al cuidar de uno mismo se percibe como egoísta. El método AMI enfatiza que priorizar nuestras necesidades es esencial para desarrollar habilidades de conexión auténtica con los demás. Al reconocer y respetar nuestra propia felicidad, aprendemos a establecer límites saludables y a liberarnos de las ataduras que generan relaciones de dolor. Solo al cuidar de nosotros mismos podemos ofrecer un apoyo genuino y equilibrado, enriqueciendo nuestras relaciones y cultivando un amor propio que a la vez fortalece el tejido familiar. Pregunta de reflexión. ¿Cómo podrías comenzar a priorizar tu bienestar personal sin sentirte culpable, transformando así patrones de codependencia en relaciones basadas al respeto y el amor auténtico? Y esta pregunta, ¿cómo te puedes priorizar sin sentirte culpable? Y empezar a transformar los patrones de codependencia. En todo lo que estamos leyendo del método AMI, es súper importante el que nosotros podamos ver cómo priorizamos esos patrones, cómo de alguna forma estamos diciendo, ok, yo merezco y yo puedo aportar a los demás. O estamos viviéndonos desde el, ok, tengo que sacrificarme por mi papá, tengo que sacrificarme por mi mamá, porque ellos están mal, o tengo que aprender a dar demasiado. Y entonces toda esa forma en la que nosotros vivimos luego nos hace sentir culpable. El otro día estaba una paciente y me dice, es que de repente no tengo ganas de ver a nadie y me siento culpable porque hacen las reuniones familiares y no tengo ganas de ir. Y sí, siento tanta culpa porque tengo que ir a las reuniones familiares, pero no me gusta porque mis hermanos se emborrachan, mi hermana siempre hace dramas, mi papá anda queriendo golpear al otro, o sea, dice, son unas cosas a veces tan fuertes que yo prefiero no ir, pero me siento culpable de rechazar a mi familia. No sé si te ha pasado algo así, que sientes culpa por no querer hacer algo y sin embargo lo terminas haciendo por culpa. No sé si te checa algo de esto. Sí, claro. Y más que todo, como es un proceso que se viene desde la niñez, es una conducta inconsciente, ¿no? No nos damos cuenta, es lo peor de todo. Y así es algo que nos está rigiendo en nuestro día a día, sin darnos cuenta el por qué lo hacemos, por qué nos sentimos mal, por qué nos ponemos las prioridades de los otros encima de, la de nosotros. Ujú, Entonces, es tomar conciencia de ello, ¿no? Para empezarlo a trabajar. Y es una parte crucial. ujú. Entender no te hace una mala persona. Sé que a lo mejor el sentimiento no es agradable. A mí me toca vivirlo constantemente, no nomás con la familia, sino también con amigos.
ujú, A mí me costaba mucho trabajo decir que no, igual que esa paciente. Me invitaron a un lugar que no me gustaba, pero por no decirle que no y que él se fuera solo o la amiga o esto o lo otro, ahí va uno, ¿no? Cuando ujú. ni ganas quiere ir. Entonces es complicado, sí es un reto, pero lo que les puedo decir es empezar a hacerlo y poco a poco va a ser cada vez más fácil. Exacto, porque estamos enseñando a nuestra mente a que merecemos, a que podemos decir que no, aunque a las otras personas no les agrade. Y también ya ahora ya somos unos adultos que podemos vivir esa frustración. Claro, de jóvenes no, a lo mejor no tenemos las herramientas para poder enfrentar esta frustración y ahorita ya mayores, pues es más, no se vuelve imposible, ¿no? Así Tampoco es. es fácil, pero no se vuelve imposible. Dice Moni González, hola, a mí me pasa, ¿y qué hacer en estos casos? Bueno, como lo mencionamos, primero es tomar conciencia de ello, ¿no? Tomando conciencia de ello, empezar a trabajarlo, pero poco a poco hay que entender que estos patrones de conducta que traemos desde la infancia, muchas veces inculcados por la familia, como dice la lectura, no se pueden Ujú, romper de un día para otro, ¿no? Hay que empezar a hacerlo poco a poco. ujú. ¿O crees que se pueden romper de un día para otro completamente? Es que dependiendo del apego, Ujú, hay casos en los que yo he tenido pacientes que digo, sí, no va a poder. Y de una sesión a otra me da una sorpresa, ujú. porque a veces la persona nada más le hacía falta tener esa confianza, el perder ese miedo. Generalmente no podemos romper un patrón porque tenemos un miedo, porque tenemos una necesidad no resuelta. Es cuando descubrimos que ahora ya podemos cubrir esa necesidad, entonces la fuerza del patrón empieza a debilitarse. Ok, entonces el proceso dependería de la persona, ¿no? Cada persona es única y Ujú. lo empezaría a manejar de forma distinta. Aquí nos dice Ofe, antes de antes del programa sí me sentía con culpa. Hoy día decido por mi bienestar. Es mi vida, yo decido por ella. Y antes era porque sentía no pertenencia y miedos. Fíjense cómo la pertenencia, el sentir que pertenecemos, nos hace tener lealtades, y no nada más a la familia. Por ejemplo, los chavitos, ¿no, Eri? Que se juntan con amigos y que todos fuman y todos tienen que fumar, ¿no? Y que todos usan marihuana y así como también el otro fuma marihuana, ¿no? Que todos se emborrachan y también él se emborracha. Eso es lo difícil cuando no tenemos esas bases sólidas, ¿no? Sí, Que la pertenencia nos hace hacer muchas cosas. muchos autores en psicología lo dividen como endogrupo y exogrupo, ¿no? El endogrupo, que el que pertenecemos, este, influye en nuestra identidad, Ujú, en cómo nos comportamos, en cómo pensamos, cómo somos. Entonces, muchas veces estas creencias, esta identidad que nos empieza a definir por pertenecer a estos grupos, pues no son nada saludables, ujú. nada saludables. Mejor que se vengan a mí, ¿no? Oye, ya hice mi anuncio. Y no significa salirse de este grupo, ¿no? Solamente es que empezarse a comportar y tener pensamientos Ujú, saludables para nosotros. No significa ujú. mandar al gorro a toda la familia Ah, ¿te y a refieres a los lo... grupos sociales y a los grupos familiares? Sí, sí, Ah, exacto. No significa como que tenemos que romper con todo, ¿no? ujú, Es romper con nuestras conductas y pensamientos, pero eso no significa que nos vamos a alejar, que nos exacto. tenemos que salir de esos grupos. Pero fíjate, Eri, bueno, tú que estás más joven, no tanta, no te emociones, pero ¿qué es lo que crees que hace que los chavos busquen estos grupos? ¿Qué crees que hace qué les falta en la familia para que se acerquen a estos grupos? Como el Fíjate, alcohol y todo eso. no es tanto que les falte algo en la familia. El joven puede tener una familia, que le cubra todas sus necesidades, tanto sentimentales y de pertenencia, y ellos, pues, es su etapa, ¿no? Ujú, Quieren tener grupos de amistades, están en la escuela, quieren encajar en un lugar. Recordemos que no nomás psicólogos, sino filósofos dicen que el humano es un animal social, ¿no? ujú, Y eso nos convierte, eso nos da como la necesidad de pertenecer a algo, formar parte de algo. ujú, Entonces, no es tanto que falte algo en la familia como tal, simplemente la etapa que viven los jóvenes que quieren pertenecer a algo. ujú. Y digo, ahí sí es bueno que al grupo que van a pertenecer, pues sea un poquito más positivo Qué que negativo. negativo, que lo que le lleva a su identidad, ¿no? Aunque no siempre puede ser así.
Ujú, Ahora, no significa que aunque andes con lobos aprendas a aullar. Es un dicho ujú. muy... Sí, claro que hay más riesgo de imitar a- El patrón. el patrón, pero eso no significa que como tal te vas a convertir a uno. Si el Ujú. joven trae un buen núcleo familiar, trae valores, etc., es probable que Same pueda here. convivir y, Ujú. y, y Same here. pueda I'm convivir still working. y eso no, I'm no, no, no le influya tanto, pues, Claro. en su comportamiento. Ujú. Pero sí es algo natural, nosotros queremos pertenecer, todos en sí, no nomás los jóvenes, ¿no? Todos quieren tener ese sentimiento de pertenencia. También nosotros, ¿verdad? Ujú. Los viejitos. Yo no lo No dije es así. cierto, somos los jóvenes, los jóvenes, ¿cómo le ponemos? Porque luego de repente a veces le digo a mis hijos, es un chico, y luego me dicen, mamá, ¿es un chico de tu edad o de nuestra edad? Y yo, es un chico de nuestra edad. Entonces, pero sí es cierto, yo creo que esa parte de querer pertenecer, todos de alguna forma lo estamos, buscando, pero también, como dice Eric, podemos elegir. Podemos elegir estar cerca de las personas de nuestra familia, aun cuando no sean como nosotros queremos, y podemos aprender a cuidarnos y no repetir esos patrones, ¿no? Porque luego, ¿qué pasa? Ya para irnos al tema de ahora que está muy bueno, para ver, tengo aquí a Luz María. Saludos desde California, Leti, un gustazo. Hoy entrar en tu vivo, gracias. Y tenemos a Silvia que nos dice saludos. Leti Más Vida, Codependencia, Guadalajara, desde Apatzco. Apasco, Ciudad de México. Ay, qué padre, súper, súper chicos. Qué padre que nos escriban. Y bueno, entonces, a lo que iba es que a veces sí es cierto que en las familias, cuando hubo alguien que fue alcohólico, es muy común que se repita el patrón. Cuando hubo alguien que no fue feliz, es muy común que se repita el patrón. Pero cuando tú te das la oportunidad de cuestionar, de ir a tu inconsciente, como decía ahorita Eric, es que si está en el inconsciente va a ser una conducta que se está repitiendo continuamente. Entonces, si tú te das esa oportunidad de ir y saber por qué piensas de esta manera, por qué reaccionas de esta manera, entonces vas descubriendo que hay otras maneras de hacerlo. Pero si no nos damos la oportunidad de indagar, de conocernos, entonces nos estamos sentenciando a repetir esa historia. Sí, entonces hay que conocer más de nosotros, de nuestra historia, para poder hacerlo de otra forma. Hay personas, escríbanos qué conductas están repitiendo desde su infancia, ¿no? Ujú. ¿Qué patrones están ejerciendo sobre ustedes para pertenecer a esos grupos, ¿no? Sea familia, amigos, etc. Nos dice Xiaomi, bueno, no me parece el nombre que dice, hagamos de esta tarde única y especial. Saludos. Súper, súper. Y, Saludos desde Las Vegas, Nevada. ay, vámonos a Las Vegas. Bueno, entonces vamos a entrar al tema si ya no hay más comentarios. Vamos a entrar, ya hay muchas personas conectadas, ya casi llegamos a 50. Wow, qué padre que estemos tantos conectados y que cada día nos estamos juntando más, chicos. Entonces, mira, déjenme lo mando hacia dónde es. Supuestamente lo había dejado en la página, pero no está en la página. Se Voy a hacer movió. chiquito los comentarios. Ujú. Ujú. Y bueno, hoy vamos a hablar del tema de... Ahora se me está regresando. Vamos a hablar del tema del lugar que te corresponde. ¿Cómo era tu pertenencia? ¿Cuál es el rol que tenías en tu familia? ¿Y cómo ese rol ha influido en tu vida? ¿Nos puedes ayudar a leer, Eri? Claro. El rol que tuviste en tu familia. En la dinámica familiar, el rol que asumiste desde pequeño puede haber tenido un impacto profundo en tu desarrollo. Tal vez te pidieron cuidar a tus padres, asumir responsabilidades que no correspondían a tu edad o encargarte de tus hermanos. Sigmund Freud señalaba que conflictos no resueltos en estas etapas del desarrollo pueden generar desequilibrios en la vida adulta. Cuando un niño asume un exceso de responsabilidades o se le priva de la oportunidad de jugar y aprender, esto puede derivar en una necesidad latente o compulsión en la adultez.
En muchas ocasiones estos roles asignados prematuramente pueden haber llevado a dejar de lado el juego, los estudios o simplemente el disfrute de la infancia. El rol de un hijo debería centrarse en crecer, aprender, convivir con sus hermanos desde un lugar de igualdad, no como cuidador o como protegido. Cuando uno de los hermanos asume el papel de cuidador, se crea un desequilibrio en la relación, afectando el vínculo fraternal. Es como si ese hermano se diera la responsabilidad de ser padre, pero sin los derechos, lo puede generar resentimientos y conflictos. Ese tipo de dinámica puede impedir que se vea a los hermanos como iguales y disfrutar de la diversión y la complicidad que debería caracterizar la relación fraternal. Es importante reflexionar sobre el rol que asumiste en tu familia y cómo ha influido en tus relaciones y en tu desarrollo personal. Andrés fue el mayor de cuatro hermanos. Desde muy joven, su madre, que trabajaba largas jornadas, le delegó la responsabilidad de cuidar a sus hermanos menores, ayudarles con las tareas y hasta prepararles la comida. Aunque Andrés cumplía con estas responsabilidades, sentía que había dejado de ser niño antes de tiempo. No tenía tiempo para jugar ni para compartir con sus amigos y siempre estaba preocupado por portarse como un adulto. De adulto, Andrés se convirtió en una persona que cargaba con la responsabilidad de todos a su alrededor. En sus relaciones de parejas suele asumir el rol de protector y sentía que debe resolver los problemas de los demás. A pesar de ser afectuoso con sus hermanos, también guardó cierto resentimiento, ya que nunca pudo disfrutar de una relación fraternal igualitaria ni de una infancia plena. ¿Qué impacto tuvo en ti y en tus vínculos con tus hermanos? Fíjate cómo aquí nos pone esta parte de, a veces nos tocó cuidar a los hermanos, a veces nos tocó hacernos responsables de papá o de mamá, y eso hace que no pudieras jugar. Hubo quienes, yo he tenido pacientes que a los Ujú. 6 años tuvieron que irse a trabajar porque papá murió y seguían con el negocio de la familia. Yo he tenido pacientes que hasta la fecha siguen siendo los papás de los hermanos. Y bueno, queda una sensación, como nos dice aquí, muchas veces de cansancio, de resentimiento, porque es como te dieron una responsabilidad, pero no te dieron los derechos. Porque luego resulta que respetan a los papás y a ti no, pero a ti te toca trabajar y llevar la lana y cuidarlos, ¿no? Entonces, es bien importante como si tuviste tiempo de jugar, ¿cómo fue ese impacto, esa relación que tuviste con tus hermanos? A ver, ¿alguien nos quiere compartir? ¿Cómo fue? ¿Te tocaba cuidarlos? ¿Te tocaba jugar con ellos? ¿Cómo era la relación? A ver, si tenemos aquí comentarios, déjenme abro. ¿Cómo era esa relación? Por ejemplo, cuando hay una familia donde de repente hay cosas como bullying, como comentarios agresivos, ¿cómo afectan a veces a un miembro de la familia? ¿Ya decir Sí, algo? no. ¿No? Ok, yo tengo una amiga que de muchos años, y ya tiene 4 hijos, ¿no? Y me acuerdo que una vez llegué a su casa a comer y estábamos, y de repente todos empiezan a tirarle carrilla al hermano más chico, ¿no? Y el otro nada más se quedaba callado y así chiquito, ¿no? Y luego ya empieza la hermana que todo lo sabía. Y yo nada más estaba así escuchando, ¿no? Y luego sale la hermana que empieza a regañarlos. Y luego sale el hermano travieso. Y cada uno tenía un rol diferente, ¿no? Y yo decía, ¿y dónde está la mamá, no? ¿Dónde se quedó la mamá, no? Porque yo veía cosas que de repente dije, ay, no, esto es bullying, pero estaban tan normalizados a vivirlo de esa manera que yo me quedé así impactada de cómo se tiraban de fuerte, cómo se regañaban, cómo se agredían. Y bueno, todo eso que a veces parece tan inofensivo, llega a ser tan agresivo que me ha pasado que cuando salen de ese tipo de convivencia y después llegan pacientes que dices que volví a ir a la reunión familiar, híjoles, mi hermano me habló como me hablaba toda la vida y no te imaginas lo feo que sentí. Pero como siempre lo hicieron sentir que el papá, pues a todos nos regañaba, ¿no? Y se Sí, sentía con el derecho de juzgarnos y de mandarnos, ¿no? Y cómo esa relación de hermanos que pudo haber sido buena,
se ruptura. Sí, no es una relación sana, ¿no? Es como dice Sigmund Freud, hay un desequilibrio, ¿no? Ujú, Eh, Fíjate que esta lectura se me vino a la mente. Hace poquito tuve un paciente que le decía a la mamá, tú eres buena para trapear y barrer, tú eres buena para cocinar, tú eres buena para cortar la verdura. Entonces ella se sentía impotente porque de repente quería hacer otra actividad y dice, no, 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 tú no hagas eso porque la buena para hacer eso es tal hermana, ¿no? ujú, Entonces eso le crea como un sentimiento, en cierta forma, de injusticia, pero también no la hacía sentir como capaz, ¿no? ujú, Y la mamá realmente no lo hacía como para dañarlos, es una ujú, dinámica común en la casa, en el hogar. El problema es que no se dan cuenta, ¿no? Y ya de grandes cuando hay esas repercusiones, ¿no? Es un ujú, ejemplo muy sencillo, a lo mejor, de tareas cotidianas, pero que puede tener afectaciones de autoestima en la persona a largo plazo ya en su adultez. ujú. Mira, aquí ya nos llegaron algunos comentarios. Nos dice González. Mercedes. Este, A ver, te lo hago para abajo. yo temo, yo tomé el rol de mamá en quehaceres de la casa. Luego Keila nos escribe, yo crecí con mi papá alcohólico y me gustan mucho mis parejas alcohólicas y esos ambientes de ir a los bares y así. Es repetir como el patrón, ¿no? Es que es divertido. Es lo normal, lo que estamos acostumbrados, lo que vemos, Ujú. familia. Pero en realidad no tiene nada de malo. El problema es cuando se vuelve un exceso o se vuelve la única diversión, ¿no? Ujú, Que es como ya nada más todo gira a través del alcohol. Entonces ya es cuando nos hace daño, ¿no? La cantidad, la ujú, frecuencia, la forma en que lo estamos viviendo. El ujú. otro día llegó una paciente que me decía, oye, es que, pues fíjate que se está separando, ¿no? Entonces se la ha pasado de fiesta y de farra y dice, no, es que hice una fiesta y me puse bien borracha y dice, me sentía fatal y me quedé dormida, no la disfruté y no quiero que me vuelva a pasar y entonces ya no estoy tomando, ¿no? Y yo le decía, el reto no es que digas, ya no voy a tomar. El reto es que digas, me divierto, fregón, aunque no tomo. Claro. Esa es la parte, que puedas decir, puedo ir a una fiesta y puedo divertirme sin tomar, porque ya no estás generando la dependencia. Sí, exacto, que no te esté como ese sentimiento de, ay, deja de estar por una cerveza o por qué no estoy tomando esto o lo otro, ¿no? Ujú, Que sea como normal el no tomar, ujú. estar en un lugar. Sí, ser normal el no tomar, porque luego resulta que todo el mundo te ofrece, ¿no? Sí, Ándale, tómate una. Y dices que no, y ya no es como, ya no es normal. sí, parecía que no encaja, ay, qué amargado, qué aburrido, ¿por qué no quieres tomar? Así es. Pero sí es un claro ejemplo, Keila, de patrones que se repiten, ¿no? Pero estás tomando conciencia de ello. Y desde ahí pues empezar a trabajarlo, ¿no? Como dice Leti, que no sea eh, el alcohol un dependiente para que te la pases bien o no, o que puedas salir con alguien o conocer a alguien nuevo, ¿no? Aquí nos ponen otro comentario. Dice, hola, soy Dulce. Yo fui la menor de 7 hermanos y yo viví con mis papás ya adultos desde los 17 años. Trabajé y los cuidé hasta que murieron. No me casé, no tuve hijo, me imagino, y me quedé sin vida propia. Hasta los 37 años logré tener pareja y me salió narcisista y golpeador. Después de años decidí dejarlo. Wow. Como un rol desde la infancia, tuvo y Tuve ese afectó, ¿no? impacto, Un ajá. impacto más bien, Tuve ese impacto. impacto a lo largo de su vida. Sí, porque fíjate, pues nosotros creemos que el sacrificarnos es lo que es normal, ¿no? Es que, ¿quién va a cuidar a tus hermanos? Mm, A veces la frase es, si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Y empezamos a tomar ese rol y nos damos cuenta que si no lo haces tú, probablemente ellos lo puedan hacer mejor que tú, pero no lo vamos creyendo y ya después buscamos otro lugar donde vivimos ese mismo rol. ujú. Pero hacerlo consciente significa poder romper y poder transformar esa experiencia. Y fíjate, dice 7 hermanos. Aquí me suena el mensaje, no lo dice, pero me da la sensación de que ella fue la principal responsable, ¿no?
Cuando en Ujú, una familia, pues al final de cuentas son 7 hijos. Los 7 le tienen que entrar para ujú. que no se le cargue ni uno. Sí, pero que a veces así es como nos van dando el rol. Como tú decías, tú eres bueno para picar, tú eres bueno para barrer, tú eres buena para cuidar a mis papás y tú eres bueno para ser feliz. O sea, es curioso, pero así se van repartiendo. A veces Sí. sin palabras, pero son reglas familiares. Y en ese sistema familiar, como ya salió que Dulce es la que va a cuidar a los papás, pues ya los demás como que Dulce los cuida. ajá, se despreocupan, ¿no? Sí, pero fíjate que también a ellos les hace falta la experiencia de aprender a dar. O Ujú. sea, cada rol tiene un precio. Hasta los hijos que no se hicieron cargo de los papás, queda esa necesidad de poder dar, esa necesidad de sentirse parte importantes, porque el dar también te hace pertenecer a la familia. Y Sí. si lo haces en equilibrio, pues qué chido. Y ahí justamente hay una palabra clave, equilibrio, Ujú, y aplica para todo en la vida. ujú. Hay que prestar atención a nuestro día a día cuando no estamos cayendo en el equilibrio, cuando estamos cayendo en conductas que no nos están haciendo bien, que Así están yendo a es. los extremos. Ujú. Es una filosofía de vida el equilibrio. Una filosofía de vida, me encantó esa parte. Una filosofía en el equilibrio de dar y recibir. Creo que tenemos otro comentario. ¿Sí? Sí. Mira, aquí María nos escribe que ella salió a trabajar desde los 11 y se hizo cargo de sus hermanos. Wow. Ay, Desde los 11 sí, años, muy súper chiquita. joven. Apenas, de hecho, entrando a la adolescencia, ¿no? Dejando de ser niña. Ujú. Eh, Mónica, hola, buenas tardes a todos. Soy la menor de 6 hermanos, pero me dejaron roles de hermana mayor. Fue demasiada presión para mí y me llenó de mucha frustración. Hoy que trabajo en mí, veo que soy rescatadora. Pero es que es, fíjense, esa forma en que nosotros cubrimos la función de la familia, el niño era súper inteligente. Tu niño era muy inteligente porque encontró un sistema para funcionar y para poderte integrar en tu familia. Pero el Ujú. problema es que a veces esa elección que hizo, pues no era la elección que tú necesitabas para poder estar bien. Entonces, por eso es bien importante descubrir cuál es esa parte de mi infancia y cómo llevar ahora el adulto, a mi yo adulto, a tomar ese volante de mi vida, ¿no? Para que no sea lo que el niño creyó a los 7, a los 11 años, a los 15 años, que Ujú. no sabía tanto, pues. Ahora tú ya eres un adulto con mucho más experiencia y puedes tomar ese control. Exacto. Y no se trata aquí de como de darle una justificación. Soy así porque viví así mi niñez, ¿no? Es más bien para tomar conciencia de ello. Ujú, Lo que nos tocó vivir, pues nos tocó vivir y no lo podemos cambiar. ujú, Nos tocó entrarle a los quehaceres de la casa, nos tocó mantener a la casa desde muy jóvenes. Bueno, es lo que necesitó la familia en ese momento, ¿no? ujú, Aunque no fue como lo más sano, porque éramos unos adolescentes, o algunos unos niños. Pero tomar conciencia de ello y cómo esa conducta, esa experiencia que nos tocó vivir, desarrolló conductas en nosotros ya de adulto, ¿no? claro. A lo largo de nuestra vida. Ujú. Mira, aquí nos ponen otro comentario. Isabela. Yo a los 11 años comencé a ayudar en la limpieza de la casa porque mi mamá tuvo una cirugía y no podía hacerlo, pero a partir de ahí hasta el día que salí de la casa de mis padres, hacer la limpieza era mi obligación. No fue explícito asignarme esa obligación, pero sí, si no lo hacía, ya nadie más ayudaba, incluía a mi mamá. Es, ¿Cómo saber ayudar y ahora aprender a poner ese límite, ¿no? ujú. Decir, hoy ya no. Pero el niño, ¿cómo le iba a saber? Y me encanta porque aquí pasa algo en este mensaje, nos dice algo que es muy común que pasa en los hogares, en las familias. Empiezo a realizar una tarea, una obligación, me echo una responsabilidad encima y ya se da por hecho que yo lo voy a hacer siempre. Ujú, Y ella empezó a los 11 años y cargó con eso hasta que salió, no sé a qué edad salió de su casa, pero ujú. yo me imagino que unos 10 años, ¿no? Bajita la mano. Entonces, das por hecho, los demás miembros de la familia dan por hecho, pues ella ya es el que hacer, pues que lo siga haciendo, ¿no?
Así es. Se casan y ¿qué pasa? Pues lo siguen Lo haciendo. siguen haciendo y Hasta que no lo hacemos consciente y lo podemos hacer diferente. en vez de llegar a acuerdos equitativos con la pareja, que pues ahora en día le entra tanto el hombre y la mujer, el hombre no es que ayude, es que le toca. Ujú, Escucho amigos que dicen, no, es que yo le ayudo a mi esposa, ¿no? Y dice, bueno, es que no es que le ayude, pues tú también vives ahí, ¿no? Ya es una obligación. Ahora en día, pues en los hogares trabaja mujer y hombre y no ujú. se puede seguir manejando igual, se le carga demasiado a las mujeres. Y más cuando trabajamos y llegar a casa todavía limpiarlo de todo, ¿no? Sí, Sí. Bueno, vamos a leer un pedacito, ahorita regresamos a los comentarios. Siento que me pasé, a ver, quiero revisar. Es que creo que me pasé algo. A ver, voy a quitar los comentarios. Este no lo leímos, ¿verdad? No, me pasé esta parte. Voy a regresar nada más unos párrafos hacia atrás. ok. Ujú. ¿Quieres que lo lea o lo quieres Sí, leer por tú? favor. Como quieras. Si quieres leerlo, sí. Los roles familiares y su impacto en la dinámica familiar. En la estructura familiar, cada miembro desempeña un rol que contribuye al equilibrio y al bienestar del grupo. Estos roles, cuando se cumplen adecuadamente, permiten que cada persona crezca y se desarrolle en un ambiente saludable. Sin embargo, cuando se observa a los padres asumir roles que no les corresponden, como un padre que se comporta como el padre de la madre o una madre que actúa como hija, se genera un desequilibrio en la dinámica familiar. ¿Realmente se les veía como adultos realizados o se estaba presenciando una dinámica de codependencia que distorsionaba los roles? El cumplimiento de estos roles no solo implica asumir responsabilidades específicas, como un padre que trabaja para proveer a una madre que cuida a los hijos, sino también mantener una estructura que permite a los hijos crecer en un entorno estable y seguro. Como menciona Bert Hellinger, cuando los roles familiares no se respetan, se generan desequilibrios que pueden afectar profundamente a los hijos y sus percepciones de sí mismos. Es fundamental comprender que estas dinámicas influyen en la codependencia y en la manera en que como adultos se asumen los roles en la vida. Reconocer estos patrones es el primer paso para romper con la codependencia y construir relaciones más saludables y equilibradas. Mira, aquí está un ejemplo. Ejemplo. Carla creció en una familia donde su mamá asumía el rol de hija, dentro de la relación dejando que su padre tomara todas las decisiones importantes y controlara la dinámica familiar. Su madre dependía emocionalmente de su esposo y evitaba asumir responsabilidades como adulta. Carla, siendo hija mayor, se sintió obligada a cuidar de su madre y a medir en los conflictos de la pareja. De adulta, Carla repitió este patrón al asumir excesiva responsabilidad en sus relaciones de pareja, eligiendo a hombres a quienes intentaba salvar o proteger, mientras descuida sus propias necesidades. La confusión de roles en su infancia le dificultó a diferenciar cuando está actuando como compañera y como madre de su pareja. O sea, cómo dice, aquí esta parte me gustó que dice, pueden afectar profundamente a los hijos y su percepción. O sea, nuestra percepción nos afecta cómo vimos a papá y a mamá, porque vamos a percibir las cosas normales. Entonces, como Carla vio a papá y a mamá en esos roles, después llega una relación de pareja donde ella se convierte en la mamá de su pareja. Y para ella era normal. Y fíjense, a mí, por ejemplo, en mi familia, la familia de mi mamá son mujeres muy fuertes. Yo siempre he dicho que ahí es un matriarcado. Las mujeres son las fuertes, son las que dominan. Y creces, y luego yo llegué con esa misma necesidad de control, con ese mismo patrón de control, de dominio, y no nos permite amar. O sea, si no nos damos cuenta que esa forma de funcionar es cansada, es muy pesada, sentirte con tanta responsabilidad, con tanta carga, cuando puedes realmente pedir apoyo, cuando puedes ser pareja, cuando puedes ocupar y ser la mamá de los hijos, porque todas las jerarquías son sumamente importantes. Romperlas es romper todo el sistema, ¿no? Claro.
Y bueno, aquí hay una pregunta, a ver si alguien nos quiere compartir. ¿Cómo observabas la relación entre tus padres? ¿Eran adultos o eran niños en su relación de pareja? A ver, voy a abrir, ahorita regresamos a leer un poquito de esto. ¿Cómo veías tú la relación de tus papás? ¿Como adultos? Ay, no se puede cerrar. Bueno, lo voy a pasar acá. ¿Ellos se portaban como adultos o se portaban como niños? Porque luego resulta que a veces el papá es más niño que los hijos y los hijos son súper responsables. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, yo veía, tengo una sobrina y de verdad, yo la veo y es como una mamá chiquita. Es mega estudiosa, súper responsable, cuidadora. Y me acuerdo que una vez me los llevé de viaje y le decían a ella, cuidas, los cuidas. Y yo decía, déjela que se divierta. Ella también va a divertirse, ¿no? Entonces, ¿cómo iba con tantas responsabilidades? Y les decía, déjenla que se divierta. Ujú. Ella va a divertirse, ¿no? Pero como hasta la familia van diciéndole, ella es la responsable, tú los cuidas, ¿no? Sí, y no se dan cuenta los papás la carga que le dan a la pobre chavita de 17, 16 años, ¿no? Cuidan a Sí. otros dos adolescentes que Que apenas no le la hacen merecían. caso. Sí, que luego estaba, es que no me hacen caso. Y yo, déjalos, ahorita los ponemos quietos, ¿no? Tú disfruta. Pero ¿cómo se van rompiendo esos roles, chicos? ¿A ti cómo viste tú a tus papás? ¿Tus papás sí hacían el papel de papás? ¿O eran el niño en la relación? ¿O eran los niños a un lado tuyos? Por ejemplo, cuando hay un alcoholismo, a veces el papá es un niño. Sí, en momentos les toca tomar la batuta, ¿no? Los hijos. Ujú. Y cuidar al papá cuando no debería ser así. Exacto, el sistema los va obligando. Aquí ya tenemos varios comentarios, a ver. No sé si irme desde atrás o leo los últimos, Como porque quieras, si llegan quieres irte hasta el varios. último y nos vamos regresando. Ok, Ujú. Aquí está el de Sonia. empezamos con el de Sonia. Ajá, y nos vamos para atrás porque ya no sabemos dónde nos quedamos, chicos. Hay muchos comentarios, gracias. ¿En esta? Bueno, no sé si quieres empezar desde Ah, abajo ok. o ya nos vamos. Bueno, Sonia nos dice, mis papás se portaban como adultos, pero mi papá siempre trabajando y no estaba en casa. Bueno, eso nos dice un papá ausente, ¿no? Ujú. Y alguien tenía que ocupar a veces el rol porque a veces ese tipo de situaciones donde le dicen, tú cuidas a la familia, hijo. Ujú. Y tú eres el hombre de la familia mientras yo no estoy, ¿no? Y el chavito a veces de 10 años, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿cómo funcionaba el rol cuando papás no estaban? ¿Qué hacía cada uno de los hermanos? Keila nos comenta, yo crecí con mis papás lleno de violencia. Me caso a los 16 años. Duré 20 años casada en un ambiente de infidelidad y de golpes porque siempre escuché a mi madre decir que uno por sus hijos debe aguantar todo. Hace 5 años me divorcié, gracias a Dios, y Coda, perdón. Y aún estoy en el proceso de sanar en Coda. Bueno, ya Súper. hizo el primer paso, ¿no? Ajá. Y es un reto, rompió con un patrón que, Pero el primer paso te refieres a su generación, ¿no? sí, Ajá. porque su madre, lo que le decía, ya sí duró casada toda su vida y le decía, "Ah, por los hijos hay que aguantar". Sin Ujú. embargo, ella rompió con eso. Sí, felicidades porque estás abriendo camino a toda tu generación. Y eso no es fácil. Y no, y puso un poquito sus necesidades ante los demás, ¿no? No me voy a quedar aquí en este lugar que no estoy siendo feliz por mi bienestar. Necesito Ujú. algo diferente. Felicidades. Muy bien, Keila. Y pues aquí sigue en el proceso. Y no es porque el divorcio sea la solución, pero hay momentos en que hay cosas que no son permitibles, como los golpes, que tu vida, que la salud mental de tus hijos esté en riesgo, ¿no? Poner un límite es donde es muy buena opción. Mira, aquí nos dice Dulce, mis papás eran niños, ya que cuando yo tenía 10 años, ellos tenían 60. Tuve unos papás viejitos, no jóvenes, pero sí fueron amorosos. Olivia dice, papá, bueno, papá ni como niños ni como adultos, eran como vecinos. Ok. ¿Y cuántas familias hay que la comunicación a veces es muy pobre? ¿Y qué lugar ocupabas tú con eso que pasaba con tus papás? Revisa qué hacías tú para poder funcionar en ese sistema.
A ver, aquí está, sigue el de Patricia, ¿no? Patricia, ajá. Ajá. Hola, soy la cuarta hija de seis, pero por obediencia a mis padres me tocaba cocinar desde los 9 años y Uy, chica. esmerarme. Si no cocinaba algo rico, me golpeaban o criticaban. Y le agarré un odio a cocinar, no me gusta, pero la vida me dio 6 hijos y me tocó seguir cocinando hasta ahora. Wow, pero es bonito cocinar. Hay que hacer que nos guste lo que nos toca hacer porque hay momentos en que es necesario. Ahora sí, como mamá, sí te toca. Y qué Ujú. padre que lo aprendices, porque fíjense, esos roles también nos enseñaron a funcionar. A lo mejor nos enseñaron a la inversa. Nos hubiera gustado que fuera con amor, con respeto, pero pues ahora ya sabes cocinar. Y pues gracias a eso tus hijos tienen más mamá. Y Les estás ahora, pudiendo dar si más. está volviendo un infierno cocinar hoy en día, ya sabes el por qué no te gusta, ¿no? Pero eso no Ujú. significa que toda la vida no te tenga que gustar. Te tocó vivir a lo mejor algo que no fue pues, lo más agradable. En ese momento te lo tuviste que vivir porque era lo que se necesitaba, pero no significa que tenga que ser una actividad, como torturadora, ¿no? Sí, o comprar la comida hecha, si se puede. Pedir ayuda. Aquí lo importante es que encuentres una forma de funcionar. A mí tampoco me encanta la cocina, pero lo tengo que hacer, por decir. Entonces yo vuelto y digo, me fascina la comida al cocinar y estoy aprendiendo a cocinar bien. Y ¿sabes qué? Lo he disfrutado. Las veces que me pongo y experimento recetas y hago cosas nuevas, digo, mira, si me sale a veces rica la comida. Entonces también es hacer que te gusten las cosas. Ujú. Ok, entonces a ver, un comentario más y nos vamos a leer la última parte. Ok, nos dice Patricia López, yo fui la segunda de 8 hijos y siempre recuerdo cargando un bebé y cuidando a los otros hermanos. No recuerdo una infancia feliz y me entristece mucho. Claro. Eh, Pero ahora lo importante es que si ya descubriste que no fue tu infancia como tú querías, ahora a romper esos patrones para que tengas ese adulto feliz, ese adulto pleno. Bueno, Hay vamos. uno último que Ok, no leímos. ok. Nos dice Laura, sanando relaciones codependientes. En mi familia había una tradición o costumbre que la mujer mayor era la que se quedaba a cuidar a los papás de por vida en todas las generaciones. Yo observé eso a la edad de los 15 años y hablé con mi mamá y le dije, yo pienso casarme y tener hijos y hacer una vida aparte. Wow, ¿no? Y a los 15 años. Sí. Pero algo bueno hubo en tu familia. No sé qué fue que tuviste la oportunidad de hablarlo. Entonces, pues qué padre que te atreviste y algo bueno te dieron, que te dio esa confianza. Y te reconozco, Laura, porque no es fácil. Bueno, aquí en México eso que platicas es muy común. Apenas empieza a romper esa costumbre, pero es algo que era como una ley. Y quien se Ujú. casaba y hacía vida hasta era mal vista. Ah, abandonó a los papás. Pero qué bueno que tuviste el valor. Te lo reconozco mucho, Laura. Felicidades. Y qué bueno que nos compartan todo eso, porque hay personas que están en el camino de atreverse, que vean que sí se puede. Sí se puede dejar que otros se hagan cargo de esos roles. Pero adelante, Ere. Em, es donde reflexionando sobre los roles de la Adultez. adultez. Ok. Ajá. Revisando los puntos anteriores, es evidente que muchos fragmentos de la infancia pueden impactar profundamente en la personalidad adulta, especialmente cuando se queda en un yo codependiente. Las relaciones con la pareja, los hijos y los demás puede ser un desafío si no se ha tenido un liderazgo adecuado en las relaciones familiares durante la infancia. En la adultez es común repetir patrones, como asumir el rol de padre o hijo en las relaciones de pareja, o querer dar demasiado tal como se hacía en la niñez. También la sobreprotección hacia los hijos puede ser una forma de evitar para ellos vivan lo que uno experimentó, lo que intensifica el yo codependiente. Para poder desarrollar relaciones saludables desde el yo adulto, es esencial regresar a la infancia e identificar de dónde vienen esas dificultades en los roles y la jerarquía familiar. Como mencionamos, la jerarquía no solo define el lugar, sino también las funciones que corresponden a cada miembro de la familia. Ahora es importante preguntarse de qué manera vas a asumir tu jerarquía como padre, pareja, jefe de trabajo, hijo adulto.
de tus padres o hermano de tus hermanos adultos. Empezar a soltar cada una de esas relaciones de la infancia y ocupar el lugar que te corresponde ahora. Te llevará a construir relaciones más saludables y equilibradas en tu vida actual. Fíjate, esta parte que dice ahí, ¿cómo vamos a aprender? Y es una tarea que yo les dejo seguido, es si vas a trabajar jerarquías o el lugar que te corresponde, esta semana trabaja en ser la mamá o el papá de tus hijos, en ser la pareja de tu pareja, en ser la hija o el hijo adulto de tus padres. O sea, ¿cuál es tu rol en cada una de tus relaciones? Y trabajar en poderlo cubrir, en poder tomar ese rol. Y fíjate que aquí hay un comentario justamente que habla sobre proteger a los hijos, ¿no? Nos dice, bueno, nos escriben desde un Xiaomi. Hola, tuve que encargarme de mis hermanos menores, ya que mi madre trabajaba mucho siempre. Ahora mi pareja me dice que sobreprotejo mucho a mis hijos. ¿Estará mal? Creo que encaja exactamente con esto que acabamos de leer Ujú. en la literatura, ¿no? ¿Qué Que nos piensas? cuesta trabajo el rol, porque nos enseñaron, nos dijeron, cuídalos bien, hazlo bien, y lo que trae nuestra mente es cuídalos bien, hazlo bien, por tu culpa se lastimaron, que no les vaya a pasar nada, y entonces nos quedamos con esa sensación de tenemos que hacerlo mejor, ¿no? Exacto. Y no. Yo creo que volvemos a lo anterior, ¿no? Es busca un equilibrio, ¿no? Cuidar a tus hijos no está mal, tampoco es como soltarlos, ¿no? A ver qué pasa. Es buscar Sí. un equilibrio. Si te estás dando cuenta, si tu pareja te lo está diciendo, pues haz una introspección dentro de ti, en tu día a día, y identifica si realmente estás siendo sobreprotectora, porque la vida es la que enseña, y si no estás dejando a tus hijos vivir, Ujú, lo que uno como padre busca que sus hijos sean pues adultos funcionales, ¿no? Y si no los permitimos vivir, tropezar, golpearse, sufrir en cierta manera, porque ese es el mejor maestro, no ujú, va a ser un adulto que en un futuro pueda afrontar ciertas retos, ¿no? Del día a ujú. día. Exactamente, porque ser adulto es un desafío y aprender a vivir ese lugar de adulto es padrísimo porque si ahora logras, como dice ahí, la jerarquía es el rol que te toca y la función que te toca, pero también la función que no te toca, saberla soltar, porque a veces nos estamos dividiendo, hay una personalidad que pone mucho, que dicen como la Mujer Maravilla, ¿no? O el Superman, que todo queremos sostener, todo queremos cuidar, todos queremos hacer. Y es un desgaste que no es necesario. Con que hagas tu papel. Fíjense, cuando mis hijos estaban chicos, yo siempre llegué con mi terapeuta y le decía, es que tengo que ser papá y mamá. Pero era así como que, qué pesado ser papá y mamá. Y entonces me dijo, relájate, tú nada más puedes ser la mamá. Ellos ya tienen su papá, tú eres la mamá y haz tu función. Si la otra persona lo hace bien, lo hace más o menos, no lo hace a tu gusto, ese no es tu problema. Y entonces yo me di cuenta que pues hasta cierto punto era control, que quería que lo hiciera como yo creía que debía de ser, ¿no? Y entonces sentía así como, qué relajado, ¿no? Nada más podía ser mamá. Nada más me tocaba ser mamá y dar mi 50%. Lo demás, entrégalo a la vida y mira, todo se resolvía. Llegaba, se daba y funcionaba. Pero cuando yo sentía que tenía que dar el 100 y el 100 es un desgaste. Ese es el control, querer hacer más de lo que nos toca. Solamente haz lo que a ti te toca, disfrútalo, sé feliz y desarróllate. No trates de cargar con cosas que no te tocan. Así es. Nos están llegando muchos comentarios. Sí, chicos, gracias por escribirnos tanto. Vamos a tratar de leer todo lo que se pueda. A ver, voy a acá. Ujú. Si quieres jalar el mouse, jala. Ok, mira, Cari nos comenta, hola, a mí me tocó ver cómo ambos fueron padres niños, me tocó madurar muy pronto desde los 10 años. Me convertí en hija parental, hija, La es, pareja de papá o de mamá. o Ujú. sea, hija especificada como mamá de mamá y hermano, y a la vez esposo de mamá y papá de mi hermano hasta la fecha. Eh, bueno, ahí no entiendo qué hice, pero respondo control.
Actualmente asisto a CODA y a Ya acá. Yaca. Solo me responsabilizo de mí. Sin embargo, se le carga ser mamá soltera por vivienda ajena de mi mamá, ya que no estoy casada y no tengo hijos y aún cargo con esos roles, yo creo que quiere decir al final. Ya hoy me rescato a mí misma. Súper, felicidades, Cari. Eso es bueno porque a final de cuentas, si revisamos Ujú. la historia de papá y mamá, pues también ellos tuvieron otros roles. Y fue lo que aprendieron, por eso no lo transmitieron, porque fue lo que se distorsionó en su mente. Ahora lo importante es hacernos responsable y tener una claridad. Mira, aquí nos dice Mónica, gracias Leti, de verdad que mi niña fue muy fuerte y se esforzó mucho por ser aceptada, porque la broma de mis hermanos de que era adoptada, una broma muy común, ¿verdad? Y Ujú. suele ser para las chiquitas o chicos. Em, O el que es diferente. sí, que es diferente exactamente. Laura, salvé a las demás generaciones, salve a las demás generaciones. Súper. Eso quiere decir que cuando cambiamos, ¿verdad? El Ujú. comentario de hace ratito. Supongo que tomó Ujú. acción, ¿no? Ajá. Y Miriam aquí nos dice, a mí me pasa, asumí el rol de ser responsable al 100% de mis padres y mis hermanos se lavaron las manos, ahora me siento cansada y estresada, no sé qué hacer ahora, ellos ni siquiera los visitan. Bueno, creo que a ti te pasó algo similar, ¿no? Sí, porque cuando agarramos una obligación, se nos hace nuestra, Ujú, pero también aprender a soltar. A mí algo que me funcionó mucho, por ejemplo, cuando mi papá falleció, yo siempre me hice cargo, bueno, me hice cargo en muchas cosas de él, no todo porque no podía, tuve ayuda de mis tías. Y yo me acuerdo que de repente yo agarré toda la responsabilidad hasta que llegó el momento en que le dije, a ver, papá, son tus hijos, hijos, soy su papá. Y yo cumplo con lo que me toca, ¿no? Y lo ujú, solté y todo funcionó bien. O sea, me queda claro que cuando yo quise hacerlo porque creía que me tocaba por ser la única mujer hermana y por ese rol, ujú. lo que hacía es también quitarle su derecho de ser hijos y había un resentimiento. Y cuando yo me muevo y ellos se hacen cargo también de su papá, pues ellos también tuvieron la oportunidad de quedarse con esa satisfacción. Pero al principio sí decía, ¿y si no van? ¿Y si no lo hacen bien? ¿Y Ujú. si mi papá se queda así? Yo decía, suelta. Y lo hicieron bastante bien. Y esto es algo muy común. Aquí el problema es que tenemos que llegar al punto, como nos dice Miriam, me siento cansada y estresada, ¿no? Ya al punto de quiebre. Hay que Es que es tratar de tomar cansadísimo. acción antes para no llegar ahí. Ujú. Pero desafortunadamente a veces estamos tan acostumbrados, Eri, a Ujú. sentir esa responsabilidad que lo normalizamos. Y Entonces es, acabas de decir un punto bien importante, no acostumbrarnos al sufrimiento, a la carga y a Ujú. la desesperación, ¿verdad? Exacto. Si ya nos estamos dando cuenta que esto no está siendo saludable y bueno para nosotros, Ujú, empezar a construir cambios, ¿no? ujú. Empezar a involucrar a los hermanos, etc. Lo que tú veas que funcione porque tengo muy poquita información, pero lo que veas, pero que tú estés bien Así es. y empezar a tomar acción. Y creo que es el último Ya este. acabamos. Ajá. Chicos, de verdad qué emoción que nos hagan tantos comentarios, qué padre que compartan, porque bueno, así vamos creciendo. Ya estamos prácticamente en tiempo, pero a mí me gusta cerrar con una meditación. No sé si ustedes quieran, aunque sea una meditación de poquito tiempo, nos da, aunque sea unos 5 o 10 minutitos. ¿Les late? ¿Nos quedó algún comentario? Llegó uno al final. Ujú. Si quieres leerlo. Sí, Ajá. Dulce nos dice, Ay, te lo cambié de lugar, sí, perdón. bueno, acá lo leo. Ok. Una vez dejé solita a mi mamá, les avisé a todos, no llegué a dormir para que la fueran a cuidar. Y llegué al siguiente día y mi mamá en el piso, nadie fue nunca. Ay, ¿en serio? Wow, qué difícil para ti. Bueno, es que estoy buscando. Ay, aquí tengo un video para la musiquita en la meditación. Chicos, entonces, qué fuerte cuando los hermanos no hacen las cosas. Mm. Ahora sí que no sabemos cuál va a ser la actitud de cada miembro de la familia, pero pues ahora sí.
hacer lo que nos toca y no podemos cambiar a los demás. Aquí tenía unos videos. Bueno, aquí creo que está. Voy a poner este que es de sonidos de agua. A ver, chicos, entonces voy a pedirles que cierren sus ojitos, que inhalen profundamente, que exhalen. Siente cómo entra la respiración a tu cuerpo. Siente cómo te estás relajando y estás entrando en ese sueño profundo, reparador. Inhala y exhala. Y te voy a pedir que vayas hacia adentro. Siente tu cuerpo, siente tu respiración. Cuando estamos en esos momentos de silencio, es cuando podemos encontrar las respuestas sabias. Todos tenemos una respuesta muy sabia dentro de nosotros. Y entonces poder preguntarle a nuestro yo adulto, ¿cómo es el rol que te haría feliz? ¿Cómo es ese rol que te haría feliz tener como pareja? ¿Cómo sería ese rol que te haría feliz como padre, como hijo? Y empieza a revisar tus roles hasta en tu trabajo. No sé si seas jefe, subordinado. ¿Cómo quieres ejercer ese rol? Mereces tener un rol con dignidad, con respeto. Mereces tener roles felices, donde puedas disfrutar todo lo que te toca vivir. No te preocupes por lo que hay afuera, no te preocupes por la familia, si se puede o no se puede. Solamente pregúntale a tu yo superior, a tu yo adulto que está dentro de ti, cómo quiere ejercer el rol. Si tú cambias, muchas cosas pueden cambiar. Si comienzas a respetarte, a amarte, mucha gente lo va a hacer. Entonces revisa cada uno de tus roles y qué le quieres poner. ¿Cómo quieres disfrutar el ser madre? ¿Cómo quieres disfrutar el ser hijo? Excelente, muy buen trabajo. Y ahora tómale una foto a esos roles para que se queden grabados en tu mente. Una foto con tu mente y guárdalos dentro de ti. Haz que se pueda, haz que se logre. Haz que las cosas funcionen de una forma asertiva, feliz y buena para todos. Siente tu respiración, siente cómo está funcionando tu cuerpo, tu mente. Y vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Y en cada respiración pregúntate, ¿qué necesitas aprender? ¿Necesitas aprender a poner límites? Respira mucha conciencia para saber poner límites. ¿Necesitas aprender a respetarte? Pregúntale a tu yo adulto, a esa tu sabiduría interna. Todos la tenemos. ¿Qué necesitas para respetar ese rol? Poco a poco, después de tu tercera respiración, comenzamos a mover manos, pies, cabeza. Regresamos aquí a este momento. Nos sentimos más plenos, más seguros, porque estamos aprendiendo a contactar con ese yo adulto, con tus respuestas verdaderas. Cuando estés listo, puedes abrir tus ojos y regresar aquí y ahora. Inhalo y exhalo.
¿Cómo están, chicos? ¿Cómo se sienten? ¿Sí lograron contactar con su yo adulto? ¿Sí lograron contactar con esa parte de conocimiento interno? Porque a lo mejor tu niño distorsionó el rol, tu forma de funcionar, pero ahora tu adulto puede elegir cómo va a querer ejercer cada rol. Y si tú le pones, acuérdate que las cualidades del yo adulto es el amor propio, la felicidad, la responsabilidad, el crecimiento, cumplir tus sueños y poder interactuar con todas las personas. Como decía hace rato Eric, no importa lo que pase, aquí lo importante es que puedas integrarte. Entonces, qué padre. Y cuando estamos viendo lo de esto, la codependencia, te puedes sentir cansado, con sufrimiento, ya no querer hacerlo, rechazado, no importante. Entonces, tus emociones son tus guías. Si la respuesta te dio paz, vas por buen camino. Y bueno, con esto cerramos. ¿Ya no tenemos más comentarios? No, ya terminamos. Ah, aquí tenemos uno. Déjame lo abro. Dice Laura Fabiola, gracias, hermosa. Muchísimas gracias por compartirnos. Y bueno, pues entonces por nuestra parte ya es todo. Les recordamos pues que nosotros ahorita vamos a estar los jueves a las 4:30 y vamos a seguir hablando del método AMI para seguir trabajando. La idea es que conozcas más de ti y que vayas más profundo de lo que tú conoces cada vez más hacia adentro, porque cada vez que te conozcas, que sepas por qué haces lo que haces, en ese momento tomas, yo lo que les digo, el volante de tu vida. Así es que toma el volante de tu vida. Y bueno, no sé si quieras decir algo para cerrar, Eri. Este, no, creo que todo bien. ¿Todo bien? Ajá. Bueno, chicos, entonces les recuerdo que estamos en el grupo AMI y bueno, tenemos un WhatsApp donde subimos una reflexión todos los días. Si se quieren integrar, si quieren saber más de nosotros, mándenos un mensajito al 33 15 66 25 66. O si quieren una consulta con Eric o una consulta conmigo, manden un mensajito al mismo WhatsApp al 33 15 66 25 66 para que te puedas integrar y puedas conocer más de cómo sanar todas estas conductas y ser cada día más libre. Y bueno, los que quieran acompañarme con la oración de la serenidad, quieran abrir su micrófono, vamos a cerrar con la oración de la serenidad, chicos. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo Que no cambiar, puedo cambiar. valor para cambiar las cosas que sí puedo cambiar y Y sabiduría para sabiduría reconocer para la distinguir la diferencia diferencia. Hágase su voluntad y no y la no la mía. mía. Así sea. Muchísimas gracias, chicos, chicas. Que Pero tengan y una feliz tarde. sabiduría para reconocer la diferencia. Hasta Buenos luego, días. Isabela, qué gusto verte. Que abrió su cámara al final, qué gusto. Que estén muy bien, chicos, chicas. Gracias por todo. Un abrazote. Hasta luego. Bye. Gracias a ustedes. Bye, bye. Adiós, Sofe. Bye. Bye. Mil gracias. Gracias.